Pues bienvenidos a todos a este taller de Islam y Cristianismo. Me imagino que si estás es porque te interesa en algún momento poder trabajar con musulmanes o tienes ganas de saber un poquito más del tema. Como saben, nosotros estamos en Turquía, que es un país musulmán. De hecho, para los que no tienen ni idea, Turquía es el país con mayor porcentaje de musulmanes, por decirlo así, porque en cuanto a tamaño y gente que se confiesa musulmana, es un país de casi 80 millones de personas y el 99.99% se consideran musulmanes. Entonces, bueno, no es el único país, hay muchos más países. El Islam es una religión que ha crecido muchísimo. Saben que la fundó el profeta Mahoma. Él tuvo un encuentro con el que él llamaba el arcángel Gabriel. Y durante esos encuentros, que los puedes leer en los diferentes hadices, que después vamos a hablar de esto, él explica un poco cómo eran estos encuentros y el arcángel Gabriel le dictaba lo que era el Corán. Claro, él decía que cada encuentro con el arcángel Gabriel le daba miedo, porque el arcángel Gabriel le hacía daño, le gritaba, o sea, no era un encuentro hermoso, sino era un encuentro que le causaba miedo al mismo Mahoma, pero él sabía que era un encuentro sobrenatural y lo que hacía era escribir lo que el arcángel Gabriel le estaba diciendo. Fuera de esto, cuando nosotros queremos alcanzar musulmanes, siempre lo hacemos desde un corazón de amor, ¿no? O sea, es muy fácil, sobre todo cuando no vives en un país musulmán, ver a los musulmanes como los raros o los enemigos o la religión violenta, como cualquier adjetivo que podamos ponerles como alguien lejano, pero eh, cuando estás aquí te das cuenta pues que son seres humanos como nosotros, ¿no? Y que no todos los musulmanes son terroristas, que no todos los musulmanes odian, que hay musulmanes muy buena gente, muy, muy majos, como se dice en España, y nos damos cuenta que al final los seres humanos somos seres humanos, da igual nuestra religión, todos tenemos un problema y ese problema es el pecado. Da igual cuál sea nuestra cultura, el país en donde nacimos, todos somos seres caídos que necesitamos redención, que necesitamos un salvador, que alguien venga y cambie nuestro corazón, porque por nosotros mismos no podemos. Entonces, cuando entendemos que tanto ellos como nosotros necesitamos salvación de nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa, como que te cambia el chip, ¿no? Ya no los ves como ellos son los malos y nosotros somos los buenos, sino somos seres humanos que necesitamos que alguien venga y nos rescate. Claro, ellos no han escuchado que Dios mismo es quien vino a rescatarnos. Ellos piensan que ese rescate tienen que alcanzarlo por ellos mismos, porque eso es lo que les han dicho desde que son pequeños. Eh, pero cuando empezamos a verlos como simplemente personas, nos damos cuenta que nuestra lucha no es con gente. La Biblia dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra seres espirituales. Entonces, sí es verdad que a medida que más conoces el Islam y más conoces lo que está ocurriendo en esta parte del mundo, te das cuenta que sí hay una opresión espiritual muy fuerte, que van a poder entenderlo mejor si leen uno de nuestros ebooks que están gratis en nuestra página web, preciosasangre.org, que se llama Opresión Espiritual del Islam. Y ahí pueden entender un poco más esa parte de ocultismo, opresión espiritual, porque hay como una venda que ellos no pueden darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y esa venda sí es muy fuerte y oprime pues a naciones enteras. Entonces, eso es algo muy, muy fuerte. Bueno, para comenzar, entonces debemos cuidarnos de no intentar alcanzar musulmanes porque ellos sean los malos y queremos ser los superhéroes. O sea, no, nosotros no somos superhéroes, simplemente somos personas que hemos sido rescatadas por Jesús y queremos que ellos experimenten el mismo amor y rescate que nosotros experimentamos. Y lo que nos mueve es el amor, ¿no? Si no hay amor, si no hay un corazón de amor detrás de lo que hacemos, pues no sirve para nada. Pero Dios quiere darnos ese corazón que Él tiene por la gente. Para los que quieren un poco de estadísticas, porque siempre en cada grupo hay gente que quiere números y estadísticas, seguro que en este grupo también hay gente que le encantan las estadísticas.
un 1.8 billones de personas se consideran musulmanas. Eso significa que el 24% de la población mundial se considera musulmana. O sea, casi uno de cada cuatro, que es muchísimo, ¿no? Es una población muy grande. Eh, Esto nos ayuda a entender que realmente hay mucha gente musulmana en el mundo. El país donde hay más musulmanes en todo el mundo, quizá te sorprende, pero es Indonesia, que no está en Medio Oriente. Es un país asiático y ahí es donde más musulmanes hay. Para los que quieran saber en cuanto al cristianismo, las estadísticas, para compararlo, en el cristianismo hay 2.2 billones de cristianos. Claro, no sabemos si son nacidos de nuevo, simplemente gente que se declara cristiana, incluye católicos, ortodoxos, protestantes, cualquier rama del cristianismo, que eso sería uno de cada tres personas en el mundo. Entonces, el cristianismo sigue siendo si lo vemos como una religión, aunque sabemos que no es una religión, pero si lo vemos a términos de religión, pues uno de cada tres personas se declaran cristianos y pues no significa necesariamente que conozcan a Cristo, simplemente que en algún momento ellos se consideran, bien por culturalmente, bien porque su familia es así, se consideran así. Entonces sigue siendo la religión predominante. En esta parte del mundo donde nosotros estamos, que es Asia Central, Medio Oriente y el norte de África, pues la religión que predomina es el Islam, y es la religión que más rápido está creciendo en el mundo. Y en el Islam hay dos ramas, que es la rama sunita y la rama chiita, y la mayoría son sunitas. Y la única diferencia es que, bueno, unos son un poquito más conservadores que otros, pero realmente en lo que no se ponen de acuerdo es en la descendencia de Mahoma. Unos dicen, no, es que el descendiente es el hijo de no sé quién, y no es que el que realmente el que sigue la descendencia es el hermano. Entonces no se ponen muy bien de acuerdo con ello, pero en general comparten lo mismo y lo que ellos comparten son los 5 pilares, ¿vale? Los 5 pilares del Islam, que son las 5 cosas que uno tiene que hacer para ser musulmán para ganarse el cielo. Para ellos, si tú haces estas 5 cosas, tienes asegurada tu entrada al cielo. Entonces, vamos a verlas una por una y vamos a ver la diferencia entre estas cosas y el cristianismo. Bueno, lo primero es la profesión de fe. Para ser musulmán tú tienes que decir una frase que dice así, no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. Y si tú dices esa frase, ya eres musulmán, ya automáticamente te conviertes en musulmán. Esa frase para ellos se llama el shahada o shahada, ¿vale? Y es tan sencillo como eso. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una página de Instagram en Turquía, en donde escribimos cosas en turco y turcos musulmanes nos escriben y hacen preguntas. Y muchas veces en los comentarios escriben el shahada, esta frase de no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta, que lo dicen, se escribe en árabe, porque ellos piensan que si nosotros lo leemos o lo decimos, ya nos convertimos en musulmanes. Entonces ellos piensan, si, aunque por accidente, como nosotros lo escribimos ahí, ellos lo leen, ya estamos convirtiéndolos a los cristianos en musulmanes. Lo cual es una tontería, ¿no? Porque realmente no hay una conexión con tu corazón, simplemente es un repetir por repetir, no tienes que pensar nada, no tienes que reflexionar, no tienes que tomar una decisión en tu corazón, simplemente con que tú repitas eso ya eres musulmán. En el cristianismo, Jesús vino a enseñarnos que no se tratan de repeticiones por repeticiones, sino que lo que Dios quiere es nuestro corazón. Entonces, nosotros para ser cristiano nos pide dos cosas. Uno, creer en Él, en la obra de Jesús, en Jesús. Y dos, arrepentirnos de nuestros pecados. O sea, arrepentimiento y fe son las dos cosas que necesitamos para ser cristianos. Arrepentimiento que es cuando reconocemos que no somos buenos, que hemos pecado contra Dios y lo reconocemos y lo segundo es que nosotros mismos no podemos hacer nada para cambiar eso, entonces confiamos y creemos que Jesucristo es el único que puede cambiarnos y el único que puede darnos un corazón nuevo. Entonces, es distinto, ¿no? El simplemente repetir por repetir al que haya una confesión en tu corazón. Ahora, a veces
en el mundo cristiano se ha malinterpretado y hemos dicho a la gente, simplemente repite conmigo esta oración. ¿Cuántos hemos escuchado eso? ¿No? Repite conmigo esta frase. La frase que repetimos es muy poderosa, ¿no? Porque normalmente lo que queremos que la gente diga es, acepto que soy pecador, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Pero si la persona repite, pero no hay una conexión en su corazón y realmente no hay un entendimiento de lo que está diciendo, no sirve de nada, porque, porque con Dios no es repetir por repetir, es conectarnos en lo más profundo de nuestro ser con Él. Claro, si esa frase la repiten con todo su corazón y de verdad tienen la intención de lo que están diciendo, pues claro que sí, ellos son cristianos y reciben salvación. Entonces, ese es el primer pilar del Islam, que para ser musulmán simplemente tienes que repetir el shahada y ya. Y en el cristianismo entendemos que no, que es mucho más, que tenemos que arrepentirnos y tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo y en su obra en la cruz. Ahora, para nosotros los cristianos, con esto nosotros entendemos que esas son las dos cosas para ser salvos. No necesitamos hacer nada más, ¿no? O sea, como que si tú crees en tu corazón y te has arrepentido, ya tienes la seguridad de que vas a ir al cielo porque no es por obras, es por la gracia de Dios y la obra de Jesucristo que nosotros vamos al cielo. Va a parecer muy fuerte lo que les voy a decir, pero si nunca en tu vida oraras, pero tú realmente te arrepentiste y le diste tu vida a Cristo, vas a ir al cielo, porque tú no vas al cielo porque ores todos los días. Si nunca leyeras la Biblia, pero tú te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu fe de todo corazón en Jesús, tú vas a ir al cielo. O sea, es muy fuerte, ¿verdad? Pero nosotros no vamos al cielo porque oramos o porque leemos la Biblia. Oramos y leemos la Biblia porque experimentamos salvación y la gracia que Jesús nos dio nos hace amarlo y queremos conocerlo y fluye, es como un hambre, ¿no? Él nos da un hambre en nuestro ser que nos hace buscar más, pero no se trata de hacer algo para ganar el favor de Dios. Ahora, para los musulmanes, todo se trata de hacer cosas para ganar el favor de Dios, continuamente, todos los días. Entonces, primero es la confesión, pero luego las siguientes cuatro cosas es parte de su vida y es parte de lo que ellos tienen que hacer para poder sentir que van a ir al cielo y que ganan el favor de Dios. El segundo pilar es la oración. Eh, ellos lo llaman salat y ellos oran 5 veces al día, según la posición del sol y de la luna. Entonces, en las mezquitas hay un reloj que viene con varias horas del día y ese reloj está, pues, me imagino que recibe las noticias de, ¿cómo se llaman los lugares donde observan? De los observadores, donde observan las estrellas y cosas así, y les dicen la hora en la que el sol se va a colocar en tal posición, etcétera. Entonces ellos, cada día cambia, por eso no es todos los días a la misma hora, cambia unos minutos, en invierno es distinto que en verano, etcétera. Pero cada día ellos desde la mezquita hacen lo que se llama el llamado a la oración. Entonces el imam, que sería como el equivalente del pastor, que es la persona, el responsable de la mezquita, se llama imam, que es una persona que ha estudiado, tiene estudios teológicos, ha memorizado el Corán, habla árabe, si no es árabe, por ejemplo, los turcos musulmanes no son árabes, y ellos, la mayoría, no entienden el árabe, pero, o sea, ni siquiera entienden cuando leen el Corán o cuando oran, porque ahorita les voy a explicar, ellos oran en árabe, repiten frases del Corán. Entonces muchos no saben, pero los imams sí, ¿no? Ellos sí fueron a la escuela para estudiar árabe y son los que son los encargados de explicarle a la gente, pues, lo que dice el Corán, etcétera. Me recuerda un poco a lo que hace siglos era la Iglesia Católica, que todo se hacía en latín y la gente no hablaba latín, pero los sacerdotes sí habían estudiado latín, entonces les leían la Biblia en latín y les explicaban, y hacían hasta las misas en latín, ¿no? Y la gente pues ni se enteraba, pero pues estaba ahí para decir, ya fui a misa y ya me siento bien y ya, y cumplí, ¿no? Pues es un poco así. Ahora, su oración son 5 veces al día
que hacen un llamado a la oración, empiezan a cantar, el imam empieza a cantar unos versículos del Corán y también repite el Shahada, lo de no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta lo repiten también, y eso durante 5 veces. Y entonces, en un país muy conservador y muy religioso, lo que la gente haría sería parar lo que están haciendo, sacan su alfombra, se inclinan y hacen unas inclinaciones que en turco se llaman namaz. No sé si en árabe es igual, pero en turco lo llaman namaz. Y son inclinaciones donde se doblan su cuerpo de una manera especial. O sea, no te puedes inclinar de cualquier manera. Tienen su manera de hacerlo, tienes que tocar hasta el suelo y tienes que estar dirigiéndote a la Meca. Si no lo haces de esa manera, no estás orando bien, ¿vale? Entonces tienes que hacerlo en árabe y tienes que hacerlo de una manera específica y tienes que dirigirte a la Meca. Y ya, y repites, y son repeticiones. Eh, en los países como Turquía, que son un poco menos conservadores que otros países de Medio Oriente, y sobre todo en las ciudades grandes, pues algunos paran y algunos no. De hecho, la mayoría en las ciudades grandes no paran lo que dejan de hacer, ¿no? O sea, si escuchan el llamado a la oración y ya. Como muchos, si estaban escuchando música, pues paran la música. Si estaban hablando con amigos, pues paran de hablar. Pero no es muy normal ver que de repente se paraliza toda la ciudad porque ves a la gente orando. En algunos pueblos sí, y en las ciudades más pequeñas sí, pero en las ciudades grandes no es normal. Pero eso es lo que deberían ser, ¿no? Que la gente pare totalmente. Ahora, los viernes es distinto, porque los viernes es su día santo y entonces ellos a la hora como entre 11 y 1 de la tarde, dependiendo la estación del año, es cuando es su reunión más sagrada. Entonces, en esa hora de la oración, ahí sí mucha gente ora y ahí sí las mezquitas se llenan, entonces oran y además el imam les da una prédica que les habla pues algo del Corán o de los hadis, que los hadis son libros que ahora lo veremos, pero no es el Corán, sino libros que hablan de los eh, enseñanzas de Mahoma, pero que no están en el Corán, ¿no? Simplemente dichos de Mahoma o cosas que escribieron a lo largo de los siglos que Mahoma supuestamente dijo. Entonces los imams comparten eso. En Turquía es muy interesante porque en todas las mezquitas que hay, se comparte el mismo mensaje y el mensaje se encarga de darlo el Ministerio de Asuntos Religiosos, que yo no sé si todos los países tienen eso. Yo no creo que México ni España tiene un ministerio que se encarga de los asuntos religiosos. Turquía sí, así como está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, todos estos ministerios que gobiernan un país. En Turquía, uno de los ministerios más importantes es el Ministerio de Asuntos Religiosos y recibe muchísimo dinero de los impuestos para seguir construyendo más mezquitas, pagar a todos los imams y bueno, y ellos son los que se encargan de darles un mensaje a todos los imams y los imams lo comparten, ¿no? Entonces, la verdad es que su comunicación es muy buena porque todo están comunicando lo mismo en todo el país. Y no solamente, o sea, no es por internet lo que tengan que ir, ellos tienen altavoces en la calle, entonces tú lo escuchas por toda la ciudad, que es muy fuerte, ¿no? O sea, aunque tú no tengas televisión, no tengas radio, no tengas periódico, no tengas teléfono inteligente, tú vas a enterarte de lo que está diciendo la mezquita porque ellos tienen altavoces que te lo están compartiendo por todos lados. Entonces, o te enteras o te enteras. Es una comunicación muy, muy fuerte hacia el público, hacia los ciudadanos, ¿no? Ahí empiezas a darte cuenta de cómo están presionando continuamente esto. Bueno, entonces, ¿cómo es la oración en el cristianismo? Es totalmente distinta. Jesús dijo que nosotros tenemos que acercarnos como hijos. De hecho, cuando él enseñó a orar a los discípulos que le preguntaron, enséñanos a orar, él les enseñó la oración del Padre Nuestro. Entonces nosotros nos acercamos como un hijo se acerca al Padre, ¿no? O sea, con esa confianza. No nos acercamos con miedo, no nos acercamos como con distancia de que no sé si me estás escuchando o no, no sé si me voy a encontrar contigo o no, no sé si te importa lo que te estoy diciendo o no, sino con una confianza de que a ti te importa lo que yo estoy diciendo,
A ti tengo la confianza de poder entrar a tu habitación a la hora que sea. Sé que no te está molestando lo que te estoy diciendo. Sé que me estás escuchando. O sea, es algo muy fuerte lo que Jesús nos enseñó de cómo es Dios. Entonces, ahí empezamos a entender diferencias. El Dios del Islam es un Dios más lejano, que no sabes de qué humor está, que no sabes si va a querer escucharte o no, que no sabes ni siquiera si te está escuchando o no. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que anhela escucharnos, que le importa lo que nosotros estamos diciendo, y no solo eso, que nos habla. Ahí también hay otra cosa completamente distinta. En el Islam, los musulmanes no están escuchando de Dios. No tienen una relación en donde tú puedes estar teniendo una comunicación con Él. Es solamente unidireccional, ¿no? O sea que ellos hablan con Él, repiten cosas, pero nunca escuchan. Nunca saben lo que Dios piensa de lo que ellos han orado. Y yo no conozco musulmanes que oren por peticiones específicas, así como nosotros, ¿no? De que, oye, pues vamos a estar orando por tu familia y por la situación que está pasando tu tía y vamos a pedir que venga el reino de Dios en esto, vamos a orar por la salud de tu papá, vamos a creer que Dios va a sanarlo y vamos a o simplemente oraciones de amor, ¿no? Jesús, quiero pasar tiempo contigo y te amo y me encantas y qué maravilloso eres y wow, tú pienso en la cruz y me vuelvo a emocionar y me vuelvo a asombrar. Nunca he escuchado un musulmán que tenga una relación así con Dios. Siempre es lejano, nunca hay eso. Entonces, ellos se sorprenden tanto cuando escuchan cómo oramos los cristianos. Muchísimo, porque ellos nunca lo han vivido. Nadie les ha enseñado que se puede orar así, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos una hora para orar. Podemos orar en cualquier momento. Nosotros podemos orar en cualquier idioma. Ellos tienen que hacerlo en árabe. Nosotros nos acercamos con confianza. Ellos, pues, medio, medio, ¿no? Y ahí ves, ¿no? Esa diferencia. Lo tercero que ellos tienen que hacer y que es muy importante es la caridad y la limosna. Para ellos es parte de lo que tienen que hacer para ganar el cielo y eso se llama zakat. Esto sí es un punto que me llama mucho la atención porque la mayoría de musulmanes que conozco sí dan dinero a la gente que tiene necesidad y si alguien les pide van a dar y son gente normalmente muy generosa. En el cristianismo debería ser así porque eso es lo que Jesús nos enseñó, pero creo yo, como sabemos que nuestra salvación no depende de ello, como que a veces no somos tan generosos, ¿verdad? Como siento yo, ¿eh? No estoy juzgando ni conozco la vida de nadie, pero así lo que ves a nivel general, ¿no? Y lo que ves en Medio Oriente es gente muy generosa, gente que da, gente que si alguien tiene hambre le va a dar de comer. Entonces, claro, si tú ves eso, te llama la atención, ¿no? Y dices, ay, qué gente tan buena, qué gente tan amable, quizá del todo no está tan mal. Y lo estoy comentando porque creo que el Islam se enfoca mucho en las buenas obras para distraer de lo oscuro que es, porque hay mucha oscuridad en el Islam, pero solamente te das cuenta hasta que estás dentro. Por fuera, lo que la gente puede ver por fuera es algo súper bonito. Es una religión muy generosa, de la familia, muy cálidos todos, muy, muy amables. eh, bueno, ¿me entienden? Entonces, en el tema de la caridad, pues para ellos eso es muy importante y especialmente durante el mes de Ramadán, que también es uno de los 5 pilares que ahora lo vamos a ver. Si alguien pide dinero, le van a dar. O sea, aunque te den muy poquito, si tú estás en la calle y pides dinero, te van a dar porque es parte de la religión y ellos lo consideran como algo sagrado. Incluso ellos dan de comer a los animales de la calle. Me ha sorprendido muchísimo. En Turquía hay muchísimos perros callejeros y gatos callejeros y la gente los alimenta como si fueran reyes. O sea, son perros y gatos súper gordos porque todo el mundo les da comida, no porque les encanten los animales, sino porque es parte de su religión. Porque ellos una vez, en uno de los hadices, se dice que Mahoma dio de comer a un gato y que eso le dio favor con Dios. Entonces ellos piensan que si ellos le dan alimento a los animales, ellos ganan puntos. Entonces, quizás en el día del juicio, cuando ellos estén delante de Dios,
pues van a poder tener más puntos a favor y tengan más posibilidades de entrar al cielo. Entonces nosotros sabemos que no se trata de nuestras obras, sino se trata de nuestra fe. Y es por fe que nosotros somos justificados. El cuarto punto, el cuarto pilar del Islam es el ayuno durante el mes de Ramadán, que también me llama mucho la atención. Ellos ayunan durante el tiempo que está visible, ¿no? Entonces, antes de que salga el sol, pueden comer, y después de que se le pone el sol, ellos pueden comer. Entonces, en las noches, durante el día cuando hay luz, no, está prohibido comer. Entonces, eh, cuando en las noches ellos se juntan y hacen fiestas, y de hecho es un tiempo que a ellos les gusta mucho porque se juntan con varios vecinos y rompen juntos el ayuno por la noche, y luego la familia se levanta de madrugada para desayunar. Entonces comen muchísimo de madrugada, y luego en la noche igual, ¿no? Antes de ir a dormir. Y luego durante el día están ayunando. Ahora, si ellos por algún motivo dejan de ayunar, ellos ya han quebrado la ley. Entonces, solamente las mujeres embarazadas pueden recuperarlo, como si por el embarazo no están ayunando, tienen que recuperar ese ayuno en otro momento del año, pero muchos viven condenados porque sin querer comieron o lo que sea. Entonces, durante el Ramadán ves a muchos borrachos en la calle, lo cual es muy raro, porque para el Islam el alcohol está prohibido. ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es que como se sienten culpables de que quebraron el mandamiento de que tienen ellos que ayunar, y por no haber ayunado en el Ramadán se sienten mal, es como que ya me siento tan mal que voy a agarrar el alcohol, ya que más da, ya cometí un mal, pues ya me hundo, ¿no? Entonces hay mucha culpa y se sienten terrible cuando no pueden ayunar. Jesús nos enseñó que para Dios el ayuno es importante, pero más que el ayuno es nuestra actitud y nuestro corazón, ¿no? Porque de hecho cuando lees las escrituras, él está enfadado con gente que ayunan comida, pero que no tienen misericordia. Gente que ayuna comida, pero que trata mal a los demás. Gente que ayuna comida, pero no está ayudando a otros. Entonces, Dios, tú ves cuando Jesús empieza a enseñar y ves en la Biblia, dices que el tipo de ayuno que yo quiero es que dejen de comer y que rasguen los vestidos. No, es que sus corazones estén rendidos, que tengan misericordia, que cuidan de los huérfanos, que cuidan de la gente necesitada, ¿no? Entonces, no es hacer por hacer, es el corazón. O sea, en el cristianismo lo que continuamente Dios nos está hablando es que lo que a Él le importa es nuestro corazón. Y lamentablemente, pues en cualquier otra religión, o a veces incluso, ¿no? En el cristianismo mal entendido, se puede poner un énfasis en lo externo y en las obras, y no en lo que hay en el corazón. Entonces, pues eso es en cuanto al ayuno. Y luego, por último, ellos tienen que hacer un peregrinaje, que es ir a la Meca, que es la ciudad donde estaba Mahoma, y la cual ellos consideran la ciudad santa. La Meca está en Arabia Saudita, y ellos dan permiso a la gente que no tiene dinero de que no lo hagan, ¿no? Ahora, cuando ellos tienen un canal en donde transmiten 24 horas televisivo, donde transmiten 24 horas lo que está ocurriendo en la Meca. Y pues tú ves que vienen las multitudes y las multitudes de gente vestida normalmente de blanco, y se ponen alrededor de una caja muy grande negra que se llama creo que es Cábala. Y es un cuadro, o sea, es una caja muy grande. Si pones Meca vas a verlo en Google al momento. Y los ves como llorando, y yo ahí veo que hay un espíritu tan fuerte de idolatría, de adorar algo que ni ellos saben qué es, pero que están adorando. Ellos no lo aceptan, pero tienen una fascinación muy fuerte con la luna. Y si tú les dices, pero pues en su religión no es como si casi casi idolatraran la luna, y ellos, no, 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 o sea, nosotros solamente Alá, y no idolatramos nada, pero todo gira en torno a la luna, es su símbolo principal, etcétera. Entonces sí hay algo ahí fuerte, ¿no? Bueno, ellos saben que el Dios de ellos se llama Alá, pero les voy a aclarar un poco, porque Alá nos suena a nosotros como muy fuerte, ¿no? Es una palabra casi casi como muy fea.
pero Alá simplemente significa Dios. Es la palabra árabe para definir a Dios, para decir Dios. Así como en español es Dios, en árabe es Alá. ¿Qué dicen los cristianos en Egipto, los cristianos en Líbano, los cristianos en Kuwait, en Jordania? Pues ellos dicen Alá en sus alabanzas, en las iglesias, cuando ellos están, o en la Biblia, cuando están leyendo la Biblia, dicen Alá, porque es la única palabra que tienen. Turquía es un poco distinto, porque Turquía tiene otro idioma, que es el idioma turco, y tienen su propia palabra para decir Dios. Entonces, que es Tanre. Ellos en turco se dice Tanre. Entonces, los cristianos turcos, que casi todos, por no decir casi que todos, han salido del Islam, cuando le dan su vida a Cristo, no quieren decir Alá. Entonces ellos cuando hablan con la gente siempre dicen Tanre para diferenciar que ellos no son musulmanes. Pero si estuvieran en Jordania o si estuvieran en Líbano, no tendrían otra palabra, tendrían que decir Alá. Yo este año me voy a ir a vivir a Líbano con mi familia y con parte del equipo de aquí de Turquía. Y cuando nosotros estemos en la iglesia y digamos Dios, vamos a decir Alá, ¿no? Entonces no es una palabra mala, ¿vale? Simplemente es la palabra que ellos tienen para referirse a Dios. Entonces no es ni correcto ni incorrecto, pero si tienes otra palabra, pues usa la otra palabra. Yo cuando hablo con musulmanes, lo que normalmente digo es Tanre o Alá. Uso las dos palabras. Le digo, porque Alá es en árabe y Tanre es en turco, y lo aclaro. Y ellos como, sí, sí, sí. Entonces, eso es, simplemente para aclararlo. Luego, los musulmanes tienen libros sagrados, como en casi todas las religiones hay un libro sagrado, que es muy interesante. Ellos piensan que los libros sagrados son revelaciones que Dios ha dado y efectivamente ellos creen en la Torá, en los 5 libros de la Torá, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los libros de la ley o Torá. Ellos piensan que eso es un libro que es un libro sagrado. Luego ellos piensan que los salmos, la siguiente revelación fueron los salmos y que vino el profeta, o sea, perdón, y la Torá vino con el profeta Moisés, ¿no? Y fue dada por el profeta Moisés. Luego vinieron los salmos, que fue dada por el profeta David, que es lo que ellos dicen. Luego vinieron los evangelios, que fue dada por el profeta Jesús, eso es lo que ellos piensan. Y luego vino el Corán, que fue dada por el profeta Mahoma. Entonces ellos piensan que cada revelación sustituye al anterior o es mejor que el anterior, ¿no? Es como ya Dios está revelando otra cosa y lo anterior sí es importante, pero esta es mejor. Y luego la siguiente es mejor que la anterior y así. Entonces ellos piensan que los evangelios sí son de Dios. De hecho, ellos no saben que tenemos, bueno, ellos están un poco confundidos con la Biblia. No saben que la Biblia es una compilación de 66 libros. No tienen ni idea de cómo ha sido compilada, no saben nada acerca de la Biblia, solamente saben que la revelación que ellos tienen es la última y es la mejor porque es la última y por lo tanto todas las anteriores no son tan importantes. Les voy a dar un ejemplo. Hace unos años estaba en Estambul, en uno de los barrios más conservadores del mundo en cuanto a nivel musulmán. Gente de todo el mundo va a esa parte de Estambul para prepararse en el Islam. Ves a niñitos chiquitos de 5 o 6 años ya estudiando y memorizando el Corán. Es un barrio muy fuerte donde todos tienen sus gorros de maestros islámicos, o sea, algo muy, muy fuerte. Y yo estaba ahí y me obligué a hablar con un maestro del Islam, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente yo juzgaba mucho a los que veía como musulmanes más radicales o más conservadores que más religiosos, como que yo los evitaba y no quería hablar con ellos, como que ya en mi corazón yo juzgaba de, ay no, esos no se van a convertir nunca. Entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo con alguien religioso islámico? Mejor hablo con alguien que sea musulmán, pero que no sea tan religioso. El caso es que Dios me confrontó y me dijo que quién soy yo para decidir a quién le hablo, si Él me está pidiendo a mí compartir el Evangelio con quien Él ponga delante de mí. Nosotros no somos nadie para decidir a quién le compartimos y a quién no.
El caso es que, bueno, yo me obligué pues, para tomar un paso de obediencia y hablar con esta persona, ¿no? Y le compartí mi testimonio, estaba muy, muy seria esta persona, empezamos a hablar y sí le impactó muchísimo cuando yo le empecé a hablar de cómo era mi vida antes y cómo era mi vida ahora, ¿no? Después de conocer a Cristo, de cómo Dios había cambiado mi corazón, cómo había dejado tantos pecados, de la transformación tan fuerte que yo viví. Y estaba muy contento por mí y me dijo, eh, wow, qué increíble todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora te queda un paso más, ¿no? Que es ahora que conozcas el Corán y que puedas venir al Islam. Como ya has avanzado hasta el cristianismo, ahora te queda el siguiente paso, que es el Islam. Entonces, para ellos, un cristiano es mejor que un ateo, pero no es lo mejor, ¿no? Ellos piensan que el musulmán es el que tiene la última revelación. De hecho, así lo llaman, la última revelación y el último profeta es Mahoma. Por eso. El libro Torah, alguien está preguntando, Angie, son los primeros 5 de la Biblia, ¿vale? Que también se le conoce como el Pentateuco. Y esos fueron escritos por Moisés, se cree que fue Moisés, y es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y son parte de nuestra Biblia de los 66 libros, pero son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ok, voy a tomar agua, perdón. ¿Qué ocurre en cuanto al pecado, salvación, cielo e infierno? ¿No? Son 4 asuntos muy, muy, muy fuertes en cuanto a la vida espiritual de una persona. Entonces vamos a ver cómo es el pecado, cómo es la salvación, cómo es el cielo y cómo es el infierno, tanto en el cristianismo como en el islam. En el islam todos somos considerados como buenas personas, ¿no? Todos nacemos buenos, somos buenos y a veces hacemos cosas malas. En el cristianismo es todo lo contrario. El cristianismo nos enseña, nosotros somos malos, nuestra naturaleza desde Adán, por el pecado de Adán. El pecado entró a la humanidad y nuestro corazón ya tiene una naturaleza caída y somos malos. No hay, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y a veces hacemos cosas buenas, ¿no? Pues sí, o sea, los seres humanos hacemos cosas buenas, claro. Hay gente muy buena, sí, pero el cristianismo nos enseña que nuestra naturaleza y nuestro corazón es malo. En el Islam es al revés. Todos somos buenos y a veces hacemos cosas malas. Entonces, el pecado en el Islam no es algo muy grave. Es simplemente como, bueno, algo pequeño. Te desviaste de quien tú eres, pero bueno, ya está. Ve a la mezquita, haz tus oraciones, da un poco de limosna y sigue con tu vida, ¿no? En el cristianismo, el pecado es algo tan fuerte que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús nos enseña que el pecado no lo podemos ver como algo minúsculo, sino como algo que está literalmente matándonos. Y le tenemos que dar mucha importancia al pecado que hay en nuestra vida, porque si no tratamos con el pecado que hay en nuestra vida, nos va a matar en todos los sentidos, espiritualmente principalmente, pero también emocionalmente y también físicamente. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En el Islam es algo mínimo, en el cristianismo el pecado es algo muy grave, de hecho es sumamente grave. Tan grave que ¿qué tuvo que hacer Dios para quitar el efecto del pecado en nuestra vida? Dar su vida, morir, hacerse hombre y morir, o sea, no había otra manera. Entonces, en el no es tan fuerte. Ahora, el arrepentimiento en el Islam simplemente es como un lo siento. A mí me impacta porque ellos tienen la palabra arrepentimiento. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces lo que una palabra significa para nosotros no es esa palabra, esa misma palabra significa otra cosa para ellos. ¿Sí me entienden? Si yo le digo a un cristiano, oye, tienes que arrepentirte de tus pecados, pues él probablemente va a entender, oye, tengo que venir delante de Dios, contristarme, pedirle perdón. Pero si yo le digo a un musulmán, oye, tienes que arrepentirte de tus pecados,
a decir, ah, sí, ya me arrepentí esta mañana, porque para él ese arrepentimiento es solo como, ah, un lo siento y ya. No implica nada más, no implica un cambio de corazón. Por eso hay que explicarlo. Mira, en cuanto a las misiones, tienes que aprender no solamente el vocabulario, sino tienes que aprender esa palabra que para ti significa algo, para ellos qué significa, porque a lo mejor estás usando la misma palabra y ellos están entendiendo otra cosa. Entonces, hay que explicarles. Entonces, si yo hablo con alguien del arrepentimiento aquí, yo no solo uso la palabra arrepentimiento, yo les explico lo que quiero decir por arrepentimiento. Oye, tienes que abandonar tu pecado, tienes que contristarte por tu pecado, tienes que clamar a Dios para que Él te ayude a dejarlo porque tú no tienes fuerza. Entonces ellos es como, ay, no es simplemente un lo siento y ya está, pero no hay un cambio de corazón. Ok, el ser, eh, ellos no tienen una certeza de perdón ni una seguridad real de ir al cielo. Eso es algo muy distinto. Todos los musulmanes a los que yo les he preguntado, ¿a dónde vas a ir después de que tú mueras? Todos, absolutamente todos, me han dicho, la palabra que ellos dicen en turco es Allah bilir, que eso significa Dios sabe. Como yo no puedo saber si voy a ir al cielo o no. Y cuando yo les digo, yo sí sé, ellos se quedan como, ¿cómo que tú sabes? Y les digo, yo sí sé, yo voy a ir al cielo. Y entonces ellos se quedan así como, inshallah, y me dicen, inshallah. Inshallah significa ojalá, ¿no? Como ojalá que sí vayas al cielo. Y yo les digo, claro que no, ojalá, claro que voy a ir al cielo. Yo estoy seguro de que voy a ir al cielo, porque yo no me gané el cielo por lo que yo he hecho. Yo voy al cielo porque Cristo me está dando acceso al cielo y por lo que Él hizo por mí. Entonces, para algunos es muy ofensivo lo que yo les estoy diciendo, porque ellos piensan que yo soy un orgulloso de saber, o sea, de decir que yo voy a ir al cielo, y ellos piensan que lo humilde es decir, yo no sé, solamente Dios puede saber si voy a ir o no. Pero en verdad no saben porque no hay una seguridad, ¿no? No hay ¿por qué? Porque no han experimentado el perdón de pecados. Cuando nosotros, los cristianos, experimentamos perdón de pecados, hay algo que tú sabes en tu corazón que tú ya has sido comprado por Jesús. Dentro de tu espíritu tú sabes, es que ya no soy la misma persona, es que yo sé que Él me compró, es que yo sé que algo ha cambiado en mí y que voy a ir al cielo y sé que si muero, es más, perdemos el miedo a la muerte. ¿Cuántos tenían miedo a la muerte antes de ser cristianos? Casi, yo creo que casi todos, ¿no? Pero después de que nosotros realmente tenemos una experiencia con Dios de arrepentimiento y salvación, ese miedo a la muerte se nos va porque ya no es una pregunta importante, ya es como, bueno, si muero, pues voy a ir al cielo, sé que voy a estar con Él. Hay algo en nuestro corazón que nos da esa certeza. Es el Espíritu Santo sellando nuestros corazones, diciéndonos la confianza, ¿no? De que ya eres mío. Y la Biblia dice, han sido comprados por un precio muy alto, ya no te perteneces, o sea, ya pasamos a ser de Dios. Ellos no tienen esa certeza, por lo tanto, siempre tienen miedo a la muerte y nunca tienen una seguridad de ir. Ahora, ese miedo a la muerte no saben muy bien cómo definirlo. ¿Por qué? Porque no saben, porque el cielo y el infierno que ellos tienen es un cielo y un infierno falso. Ahora vamos a hablar de eso. El cielo en el Islam. El cielo en el Islam es un lugar en donde tu carne va a poder florecer, ¿no? Y es un lugar enfocado al placer de los hombres. Entonces ellos piensan que cuando tú vas al cielo vas a poder tener a las vírgenes que tú quieras y poder disfrutar de todos los placeres carnales de los cuales no disfrutaste en la tierra y te libraste en la tierra y te esforzaste por no caer en eso. En el cielo vas a poder dar rienda suelta a tu carne. El cielo para el cristianismo es otra cosa. Gira en torno a la santidad de Dios y al trono de Jesucristo. Nosotros sabemos que lo importante en el cielo es Jesús, que todo gira en torno a Él, que Él es la luz que está alumbrando absolutamente todo, que todo gira en torno de su gloria, que literal hay seres vivientes cayendo y postrándose delante de su gloria porque no pueden contenerse ante la gloria y la majestad
del Cordero, ¿no? O sea, es algo tan fuerte y es un lugar santo. O sea, la santidad es tan fuerte que no pueden dejar de decir santo. Están 24 horas, santo, 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 y levantan y santo, 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 porque es tan fuerte lo que ellos están experimentando de la gloria de Jesucristo y del Padre. En el Islam no hay nada parecido, no hay nada que exalte a Alá, es todo tu carne, es todo para ti. Ahora, para los hombres, para las mujeres, pues tu consuelo va a ser que vas a tener a un hombre allí, ¿no? Y vas a someterte a un hombre en la eternidad y ya está, ¿no? Y que vas a estar allí, no vas a estar siendo castigada en el infierno, pero no hay mayor gozo que eso. Ahora, el infierno también es muy distinto. En el Islam, el infierno no es eterno. Es muy parecido al purgatorio católico, que ellos creen que según tus pecados vas a estar en el infierno un tiempo, pero luego vas a ir al paraíso, ¿no? O al cielo. Entonces, nosotros sabemos que eh, el infierno en la Biblia, aunque a mucha gente le cueste creerlo y sea una de las doctrinas más difíciles de entender, la Biblia nos enseña que el infierno es eterno, que no hay fin, que es un sufrimiento que no va a acabar y que es un lugar terrible, ¿no? De crujir de dientes, de llanto, de oscuridad, de lago de fuego, de dolor, de culpa, donde vas a recordar las oportunidades que tuviste en la tierra de arrepentirte, donde vas a recordar cosas de la tierra y ya es demasiado tarde, donde vas a estar siendo atormentado de día y de noche. O sea, es un lugar terrible, horrible, y no hay fin. O sea, quizá lo más fuerte del infierno es que no tiene fin. Entonces, sí es muy distinto el cielo y el infierno. Claro, cuando a ellos les enseñan toda su vida que el infierno es simplemente temporal y un purgatorio, eso es una mentira tan diabólica para que no le den importancia al pecado. Porque si para ti el infierno no es eterno y bueno, vas a estar un tiempo y ya está, pues no le das la importancia que debe tener el pecado. Entonces puedes vivir una vida de pecado y no sentirte mal, porque dices, bueno, ya está, ya pagaré o lo arreglo yendo a la mezquita el viernes o lo arreglo durante el mes de Ramadán. En el Ramadán me voy a esforzar. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Todo gira en torno a alejar a la gente de lo que hay en el corazón. Ahora, dicho esto, no significa que no haya musulmanes muy devotos que intentan esforzarse por hacer estas cosas. Hay musulmanes muy devotos que intentan vivir vidas piadosas, santas, que intentan esforzarse, no lo van a conseguir a la perfección, pero intentan ser buenos, ¿no? Y ser buenos esposos y dar dinero y ir a todas las reuniones en la mezquita, etcétera. Pero bueno, eso es. En el Islam no hay un sentido de inocente o culpable como nosotros tenemos en Occidente. Para ellos es más el sentirse honor o deshonor. Y con un ejemplo lo van a entender un poco mejor. Y quizá les va a ayudar para entender también la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. Imagínense un caso hipotético que hay una familia, un hermano, hay un hermano, hay una hermana y hay alguien, un hombre, viola a la hermana, ¿no? Deshonra a la hermana de esta familia, causa una deshonra a la familia. Nosotros en Occidente diríamos, el violador tiene que ir a la cárcel porque es culpable, ¿no? Y quieres que se haga justicia porque tú lo ves como culpable. En Medio Oriente no lo ven como culpable, lo ven como ha deshonrado. Entonces nosotros tenemos que limpiar esa deshonra y lo que haría el hermano sería ir matar al violador, aunque eso le cueste ir a la cárcel al hermano. ¿Entienden la situación? Quien va a la cárcel es el hermano que mata al violador, pero eso causa una alegría y un gozo a la familia de que ese hermano va a la cárcel por haber matado a esa persona que deshonró a la familia. Y eso es algo honroso. Para nosotros sería terrible pensar que alguien de la familia termina encima en la cárcel por algo así, porque nosotros nos movemos por el sistema de inocencia o culpable. Ellos no. ¿Qué quiere decir?
que cuando tú les preguntas a ellos, es que cuando tú estés delante de Dios vas a ser inocente o culpable, realmente para ellos no significa mucho. Pero cuando les hablas de la honra y la deshonra, ya empiezan a verlo distinto. Por eso para ellos el pecado no es tan grave hasta que se descubre. ¿Por qué? Porque cuando se descubre, pues ya hay una deshonra, ¿verdad? Entonces, pues cuando hay esa deshonra, ahora sí es cuando ellos se sienten mal. Pero pueden pecar hasta que nadie se dé cuenta. Ok. Entonces, mi pecado no es realmente malo hasta que se descubra que pequé. Eso sería lo que un musulmán pensaría. Jesús en el Islam. Este es otro punto importante. ¿Hasta aquí van bien? ¿Todo bien? Están tomando notas y todo, ¿verdad? Jesús en el Islam, eh, pues es un profeta, es respetado. A mí me impacta mucho cuando me dicen, es que varios turcos me han dicho, yo amo a Jesús. Claro, si lo dice un musulmán es distinto a que si lo dice alguien cristiano, ¿no? No es lo mismo significado. Si tú no sabes lo que significa para ellos eso, dirías, wow, qué increíble, ama a Jesús, pero lo aman como un profeta. Ellos no lo ven como Dios, de hecho para ellos es una aberración decir que Jesús es Dios. ¿Sabían que en el Corán más de 20 veces explícitamente está escrito, Dios no tiene hijo? ¿Por qué el Corán va a decir eso 20 veces? ¿Por qué está tan enfocado el arcángel Gabriel, supuestamente el arcángel Gabriel, en dar un mensaje como con una habría sido suficiente, ¿no? No, 20 veces está escrito Dios no tiene hijo. ¿Por qué? Porque está atacando la divinidad de Jesucristo. El Corán el Corán es tan peligroso porque es una mezcla de cosas muy bellas y muy bonitas con mentiras muy fuertes, como esta, como Dios no tiene hijo. Está atacando la Trinidad, está atacando quién es Dios, porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Entonces, es muy peligroso el Corán por la confusión que traen. ¿Saben cuando algo es muy claro una mentira? Es muy fácil de exponerlo, ¿verdad? Cuando es algo evidentemente oscuro, es muy fácil de darte cuenta de que eso está mal. Como el libro, no sé, nunca lo he leído, pero los satanistas tienen un libro, ¿no? Pues eso es como muy evidente. El Corán mezcla cosas del Antiguo Testamento, mezcla cosas de los Salmos, mezcla cosas que literal, o sea, son como transcripciones del Antiguo Testamento en muchas partes, pero luego te mete cosas muy fuertes, muchas mentiras. Entonces, de repente estás leyendo verdades, porque claro, está metida la palabra de Dios con una confusión terrible. Y no solo eso, está escrito como en poesía, como literariamente son palabras súper hermosas, ¿no? O sea, tú lo escuchas y a los oídos es casi, casi como música. A mí me hace pensar en cuando viene un ángel disfrazado de luz, pero en realidad es un demonio. Para mí eso es el Corán, ¿no? Vino a través de un ángel disfrazado, pero en verdad son palabras demoníacas que están confundiendo a naciones y están mezclando. Entonces, ataca las tres creencias principales del cristianismo. Dice que Jesús no es Dios, literalmente dice que Jesús no murió en la cruz. O sea, en el Corán está escrito que a la cruz fue alguien que se parecía a Jesús, pero que no era Jesús. Que quien murió en la cruz no era Jesús. O sea, ¿por qué va a explicar eso el Corán, no? O sea, literalmente contradiciendo la enseñanza del cristianismo tan fuerte. Entonces, está diciendo, dice así, se parecía a Jesús, pero no era Jesús. Porque Dios no iba a permitir que su profeta muriera de tal forma. Entonces, en lugar de que fuera Jesús, fue otra persona. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos esto? Es cuando hablas con ellos, ¿no? Entonces dices, entonces me estás diciendo que Alá iba a hacer que los discípulos pensaran que era Jesús. O sea, ¿por qué Dios iba a hacer que se pareciera a Jesús pero que no era? Mejor que no fuera y ya está, ¿no? Que si Jesús no tenía que morir en la cruz, que nadie se confundiera pensando que sí, porque luego lo iban a ver vivo.
y eso confundió a los discípulos, confundiría a los discípulos pensando que ha resucitado y lo van a adorar como Dios. Entonces, ¿por qué Alá permitiría que millones y millones y millones de personas estuvieran confundidas adorando a un hombre que dijo que murió, o sea, que murió y que resucitó, si realmente no murió y no resucitó? Entonces, ataca la crucifixión, ataca la resurrección, pero no hay una evidencia de nada, ¿no? Cuando la Biblia, todo está escrito con gente que fue testigo directo. Los cuatro evangelios que narran la crucifixión de Jesús, no es que lo escribieron siglos después, gente que escuchó de que escuchó, lo escribió gente que estuvo ahí, o sea, fueron testigos, primero, los testigos más directos, de primera mano, como se puede decir. Entonces tiene una certeza mucha más, una veracidad mucha más grande, pues son confiables. No es lo mismo que te digan alguien que vio un accidente y estuvo en el accidente a alguien que 300 años después escuchó de ese accidente, ¿verdad? El Corán es algo así, ¿no? Y sobre todo los hadices y todo lo que hablan de las enseñanzas de Mahoma y todo, ellos hablan de cosas que escucharon, pero que ni siquiera fueron testigos directos de nada. Y bueno, lo que estamos es que el Corán ataca a quién es Cristo. Primera de Juan 4, les voy a leer del 2 al 4, dice, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Estoy leyendo primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 hasta el 6. Según estos versículos, el Corán tiene el espíritu del anticristo. No es un libro que viene de parte de Dios. Y aclaro esto porque hay grupos misioneros en donde se promueve la idea de que se utilicen versículos del Corán para alcanzar musulmanes, como alcánzalos desde donde ellos están. ¿Por qué? Porque como les dije antes, el Corán usa textos del Antiguo Testamento mezclados con mentiras, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a leerles algunos versículos del Corán para que desde ahí ellos empiecen a buscar a Dios. Yo no dudo que haya gente que le haya dado su vida a Jesús así, pero nosotros no promovemos eso ni promovemos el usar el Corán para alcanzar con la gente, porque, primero, no necesitas conocer la mentira para dar a conocer la verdad, ¿no? Y dos, si nosotros usamos el Corán, estamos validando el Corán. Aunque yo use un versículo y nosotros desde el principio estamos diciendo, el Corán no es un libro inspirado por Dios, ni un solo versículo. Aunque ellos hayan copiado, lo copiaron con mala intención. El arcángel, el supuesto arcángel que le dio el mensaje a Mahoma, no lo hizo para bendecir, lo hizo para destruir a la humanidad. Entonces nosotros no lo hacemos. Por eso tengan cuidado con grupos misioneros que intentan hacer eso, porque la verdad no es una buena idea. Nosotros no validamos eso. Ellos también piensan que Jesús va a regresar, que eso lo aprendí el primer año que llegué a Turquía. Yo tenía un amigo sirio en mi clase de turco, se llama Mohammed, como la mayoría de gente aquí, y Mohammed, él es un sirio dentista, vino a Turquía para aprender turco porque quería trabajar en Chipre, que hablan turco, y ahí ganan más dinero. Él es de Arabia Saudita. Y entonces él sí, súper musulmán devoto, ¿no? Y todos los viernes se salía temprano de clase para llegar a la mezquita, etcétera. Y hablando con él me decía, no, porque hablábamos de Jesús, y él me dijo, yo sé que Jesús va a regresar. Y yo nunca había escuchado que los musulmanes hablaran del regreso de Jesús. De hecho, me sorprendió. Y le dije,
¿A poco ustedes saben que Jesús va a regresar? Y me dijo, sí, va a regresar para decirle a la humanidad que vayan al Islam y que el Islam es la verdadera religión. Y ahí me quedé como, ay, le dije, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús va a regresar, pero va a regresar como rey y va a regresar para gobernar a las naciones y va a regresar para buscar a su iglesia, ¿no? Entonces es tan distinto, ¿verdad? Todo para mí es un ataque quizás subliminal en contra de la divinidad de quién es Jesús. Dios como Padre. Eh, el Islam considera una blasfemia referirse a Dios como si fuera nuestro Padre. Para los musulmanes, Alá no es nuestro Padre y nunca se relacionaría con esa cercanía con seres como nosotros. Incluso en un canal, saben que en los países musulmanes hay canales religiosos, así como en Latinoamérica hay canales cristianos, como, bueno, no sé, Enlace, no sé si sigue existiendo, no sé si hay más, pero cualquier canal cristiano, aquí hay canales religiosos islámicos y hay un canal turco. Y hace 5 años, bueno, el primer año que yo llegué, hubo una noticia muy fuerte porque uno de los telepredicadores musulmanes se refirió a Alá como padre y dijo nuestro padre. Pues multaron al canal de televisión con $30,000 por haber dicho esa blasfemia, y luego tuvo que pedir perdón y retractarse por haber dicho eso, y fue una noticia nacional porque dijo que Alá era nuestro padre. O sea, para que vean lo fuerte y lo serio que es para ellos ese tema. Por, quizá para los judíos era algo similar, ¿no? Y por eso cuando Jesús se refería a Dios como su padre, era algo tan fuerte, ¿no? El decir, es que estás blasfemando, ¿no? ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Quién eres tú para llamar a Dios tu padre? Pero Jesús sí podía llamarlo padre porque Jesús sí es el Hijo de Dios. Y Jesús sí vino del Padre. Y él sí vino del cielo. Entonces él tenía todo el derecho de decirlo porque él verdaderamente era hijo, ¿no? Dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito, ¿no? Cuando Juan está hablando de quién es Jesús. Entonces, en el Islam no. Y eso a mí me enseña mucho de cómo ellos ven a Dios. Si tú no ves a Dios como tu padre, ¿cómo lo ves? Es alguien lejano entonces, es alguien con quien no tienes confianza, lo que hablábamos al principio de la oración, pero se dan cuenta del grande sacrificio que hizo Jesús al morir en la cruz para que no solamente Él, sino todos aquellos que creemos en Él también seamos hijos de Dios. O sea, el hecho de que nosotros lo decimos como si fuera cualquier cosa, ¿no? Soy hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Tenemos muchísimas canciones de esto, pero es algo tan fuerte lo que Jesucristo hizo para poder adoptarnos, para que el Padre nos adoptara y nosotros seamos de la familia de Dios. Ahora somos hijos, ¿no? O sea, es algo muy, muy, muy fuerte. Ahora nosotros tenemos herencia. Ahora nosotros podemos acercarnos con confianza. Ahora ya no hay un velo que nos impida acercarnos a la presencia de Dios, porque ya tenemos acceso a la presencia de Dios por el sacrificio de Jesús. Ellos no tienen ese acceso. Ellos tienen que esforzarse por ese acceso. Y no hay quien les diga que ya Jesús pagó, que ya Jesús nos rescató, que ya está todo hecho, ¿no? Lo más triste, ya hablo por Turquía, pero aplica para todo Medio Oriente. Lo más triste no es que ellos vivan engañados en todo esto que les he estado compartiendo. Lo más triste es que no hay quien les esté diciendo la verdad. No hay gente que venga y les hable quién realmente es Dios, quién realmente es el Padre que les ama, cómo realmente ellos pueden ser libres de sus pecados. No es que ya escucharon y rechazaron, es que no han escuchado el mensaje del Evangelio. Y yo oro y clamo que de este grupo gente sea llamada aquí a Medio Oriente y vengan y Dios les abra puertas para venir aquí porque es de suma urgencia que llenemos Medio Oriente con este mensaje porque la gente no tiene esa oportunidad. De la misma forma, en el Islam no existe la alabanza. No vas a escuchar gente cantando alabanzas de amor a Dios. No hay una relación de amor a Dios. Cuando ellos entran a una iglesia cristiana, lo cual es un milagro porque hay tan poquitas iglesias, el hecho de que un musulmán entre a una iglesia aquí
es algo muy fuerte porque el país es tan grande y encontró una iglesia en un montón de gente y ellos escuchan a cristianos alabarse, quedan como, ustedes le cantan a Dios, ustedes le dicen cosas de amor a Dios, y no pueden creerlo. Es de las primeras cosas que más les llama la atención, porque ellos no tienen alabanza. Tienen música religiosa que se llaman ilají, y esa música religiosa normalmente son repeticiones del Corán, ¿vale? Textos del Corán que ellos cantan y poquito más, o textos que hablan de Mahoma. Hay un episodio de podcast, para todos los que están aquí que siguen el podcast, perdonen porque sacamos un podcast cada medio año, muy, muy poquitos, pero hay un podcast que habla sobre el ayuno en el Islam, y ahí les compartimos un trozo de una música religiosa musulmana y la tradujimos, pero básicamente es una canción de amor a Mahoma. Y ellos dicen que ellos no adoran a Mahoma, ¿no? O sea, también hay una confusión muy fuerte porque cuando tú hablas con ellos hay una idolatría hacia el profeta Mahoma, pero no lo aceptan porque ellos dicen, no, no, nosotros solo adoramos a Dios, pero no es así. Hay algo dentro de ellos que les hace adorar o idolatrar al profeta Mahoma. Bueno, falso profeta, porque no, nosotros no lo reconocemos como profeta para nada. Entonces no hay una expresión de amor entre las personas y Dios, simplemente son repeticiones de oraciones. Nosotros en la alabanza nos relacionamos con amor, ¿no? Hay algo que sale de nosotros, un cántico que nos hace expresar lo que sentimos, gratitud, amor, no sé, las alabanzas cristianas hablan de quién es Él. Y obviamente cantamos la Biblia también. Muchas de las alabanzas cristianas están basadas en la palabra de Dios, que de hecho es increíble. Pero la palabra de Dios está llena de amor, ¿no? Y está llena de verdades acerca de quién es Cristo. Y hay una adoración hacia Jesucristo. Entonces nosotros sí adoramos a Jesús, lo cual para ellos es algo muy fuerte. Ellos piensan que nosotros tenemos tres dioses, que nosotros somos, ¿cómo se llama? Politeístas, porque adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, quizás es uno de los temas más controversiales entre cristianos y musulmanes, el tema de la Trinidad. Han habido, no sé, yo creo muchos libros al respecto y cada vez que yo intento explicar la Trinidad a un musulmán, pues simplemente oro que Dios les revele. Yo intento explicar como puedo, pero creo yo que ni siquiera, que no hay un solo teólogo ni cristiano que pueda explicar la Trinidad de una manera eh, que se pueda entender, ¿no? Es un misterio, es quién es Dios, es quién es Él es tres y es uno, y los tres son Dios y es el mismo y es uno solo, ¿no? Y el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre y hay una unidad perfecta entre ellos y lo creemos y lo conocemos y es más, yo creo que cada uno de nosotros podríamos describir cómo es nuestra relación con el Padre, un poquito diferente a nuestra relación con Jesús, a nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿no? ¿No les ha pasado? Pero explicar que no estamos adorando a tres, sino a uno solo, ellos es como que es una locura. Entonces, realmente tiene que haber un milagro, ¿no? Y una revelación de parte de Dios. Entonces, uno de los motivos de oración más grandes es, Señor, dales revelación de quién eres tú. Porque incluso cuando ellos ya se han dado cuenta que el Islam es falso, el primer paso para ellos para dejar el Islam es que se dan cuenta que es falso y que no hay verdad ahí, ¿no? Y cuando ellos se ponen a estudiarlo un poco más en serio, muchos se dan cuenta. Y algunos vienen a la iglesia por eso, porque se han desengañado del Islam, se han desilusionado con el Islam. Entonces ellos piensan, bueno, quizá los cristianos tienen la verdad y vienen y buscan. Pero cuando hablamos del tema de adorar a Jesús, es algo muy, muy, muy difícil. Tiene que haber una obra de sobrenatural para que ellos puedan adorar a Jesucristo como Dios, porque ellos piensan que están blasfemando, ¿no? Ellos, como para ellos es un profeta, o han escuchado toda la vida que simplemente es un profeta, al pasar a ser Dios, eso es otra cosa totalmente distinta. Entonces es muy fuerte. Ellos piensan también que la Biblia fue cambiada. Entonces, aunque consideran que los evangelios sí son un libro santo, ellos piensan que los evangelios que tenemos han sido cambiados y no pueden confiar en ellos.
¿De dónde sacaron eso? Nadie sabe. Tú les preguntas, pero esa información, ¿quién te la dio? No, pues en la mezquita. Pero no hay ni un libro, no hay nada, es todo leyenda urbana, pero todos lo creen, que nuestra Biblia ha sido cambiada y entonces nosotros estamos leyendo un libro que no es la verdad, entonces que si nosotros les damos una Biblia a ellos, no pueden confiar en la Biblia que les estamos dando. Entonces, casi todas las veces que damos una Biblia, alguien dice, pero ¿esta es la Biblia real o es la que ha sido cambiada o qué? Y les tenemos que explicar, no, no ha sido cambiada, esta es la Biblia, está traducida al turco, pero traducida desde los originales, es confiable, tienes que explicarles, porque no, les han dicho que no es la verdad, que ha sido cambiada para que no confíen, ¿no? Están enseñados y programados a no confiar en la Biblia. Y bueno, la otra creencia que ellos tienen es que si uno nace, que uno nace siendo musulmán o uno nace siendo cristiano, que tú eres de donde naces, ¿no? Y eres quien, y nosotros, es obvio que yo soy cristiano porque nací en México y es obvio que ellos son musulmanes porque nacieron en Turquía. Ellos no entienden la diferencia entre país y religión. Para ellos es una sola cosa. Por eso es tan difícil para ellos renunciar al Islam, porque cuando ellos renuncian al Islam, sienten que están renunciando a Turquía. O sea, imagínate que cuando tú renuncias a, no sé, al catolicismo, a quien tú eras, ya dejaras de ser mexicano, dejaras de ser guatemalteco, dejaras, no sé de qué países nos están visitando hoy, pero dejas, como que pierdes toda tu identidad, ya no sabes quién eres, es muy fuerte, ¿no? De repente ya no tienes algo de dónde agarrarte. Por un lado es bueno, porque cuando alguien realmente le da su paso de fe a Jesús, realmente deja todo atrás, ¿no? O sea, pierde su cultura, pierde su familia, pierde todo y le dan, abrazan a Cristo con todas sus fuerzas. Y hay bastantes, cada vez más, cristianos que están saliendo del Islam, pero para que vean lo difícil que es para ellos, ¿no? Y obviamente pues sus familias lo rechazan por ello. eh, muchos musulmanes, sobre todo en Turquía, no conocen el Corán ni lo han leído, simplemente lo tienen en su casa guardado, pero como no hablan árabe, no lo saben leer, porque el Corán está escrito en árabe. Ellos piensan que para relacionarte con Dios solamente puedes hacerlo en árabe. O sea, imagínate. Y y luego piensan, por ejemplo, tienen ideas como si tienes un tatuaje en tu cuerpo, ya Dios no te escucha. O sea, hay cosas así que les han enseñado en cuanto a su relación con Dios. Entonces, muchos, sobre todo en Turquía, no conocen el Corán, no van a la mezquita, simplemente es como una identidad cultural. Entonces, no se cuestionan nada porque pues no le dan mucha importancia, no han investigado. ¿Qué pasa en Irán? En Irán, el gobierno ha islamizado al país y, por ejemplo, está prohibido encontrar alcohol, están prohibidas las discotecas, están prohibidos los cines. Entonces, ya cuando la religión se mete en tu vida privada, dicen, ay, pues ya no me gusta tanto el Islam, porque a mí me gusta beber alcohol, a mí me gusta ir al cine, a mí me gusta ir a la discoteca. Entonces empiezan a querer poner distancia con el Islam y empiezan a buscar otras cosas. Y en Irán mucha gente ha conocido a Jesús. De hecho, es la segunda nación en donde más cristianos, el segundo pueblo donde más se están convirtiendo ahora mismo, ¿no? Iraníes están creyendo porque han visto esa opresión del Islam metiéndose en sus vidas privadas. Aquí en Turquía todavía no es así, todavía el Islam no es tan opresivo, todavía la gente es musulmana y bebe alcohol, es musulmana y puede ir a la discoteca, es musulmana y puede ir al cine. Entonces no se están metiendo con sus vidas, pero en cuanto el gobierno empiece a hacerlo, pues me imagino que van a darse cuenta de esto, ¿no? O la mujer, por ejemplo, en Irán, ¿no? Las mujeres sí las obligan a ponerse el velo, aquí no. Aquí pues muchas lo llevan, pero no es obligatorio. Entonces todavía no obligan a las mujeres a ciertas cosas. Bueno, una de las cosas más poderosas que podemos hacer es regalar la Biblia a un musulmán. Eso es, si te quedas con algo hoy y conoces a un musulmán que habla español, regálale una Biblia. Eso es lo mejor que tú puedes hacer, porque ellos van a tener la verdad por primera vez y ellos lo van a ver como un libro importante, y oramos, ¿no? Y de hecho, casi todos los cristianos turcos ha sido porque alguien les ha dado una Biblia.
casi todos. Todos han venido porque en algún momento alguien les dio una Biblia y la han leído y el Espíritu Santo habló con ellos. Eh, Tanto el Islam como el cristianismo aseguran tener la última revelación. Por lo tanto, ambas no pueden tener la razón al mismo tiempo, ¿no? Yo hablo con ellos porque a veces me dicen, no, es que somos iguales, creemos lo mismo, es el mismo Dios, es parecido. Yo digo, no, el cristianismo y el islam son muy distintos. La Biblia y el Corán son muy distintos y ambos aseguramos tener la verdad. Entonces, la verdad no puede ser tan distinta, ¿no? Entonces, o uno está mintiendo o otro está mintiendo, busca y les animamos a buscar, a leer, a informarse. Como les decía antes, la mayoría ni ha leído el Corán, entonces les animamos a leerlo y a ellos tomar una opinión en sí misma. Que comparen la vida de Jesús y la vida de Mahoma. O sea, es tan fuerte cuando ellos empiezan a comparar cómo era la vida de Cristo, las enseñanzas de Cristo, ¿no? Se sorprenden mucho con la enseñanza de que Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, que pongamos, que si alguien nos golpea, que le demos la otra mejilla, porque Mahoma era, si alguien te hace mal, tú ve y hazle peor, ¿no? Entonces, como, ¿quién está, de dónde hay un espíritu de amor y dónde no? Mahoma tenía muchas esposas, Jesús se mantuvo virgen toda su vida, ¿no? Vemos, empiezas, Mahoma mató gente en guerras, Jesús nunca mató a nadie, entonces, de hecho, Jesús no promovió la guerra, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Se enfadó cuando Pedro le corta la oreja a uno de los soldados y es como, no, porque si el que espada muere y Jesús todo el rato enseñándonos a buscar la paz. Entonces es bien importante animarles a comparar las vidas de Jesús y Mahoma y que ellos mismos se den cuenta. Y bueno, algunos me han preguntado, ¿es bueno que conozcamos el Corán como cristianos? Pues mi primera respuesta es no, no. No necesitas conocer la mentira para dar a conocer la verdad. Yo te diría, mejor enfócate en aprender la Biblia bien, en memorizar la Biblia, en profundizar en la Biblia. Ahora, si tú ya eres un experto en la Biblia, tú ya has memorizado la Biblia. Yo tengo un amigo que ha memorizado muchas porciones de la Biblia, él conoce la Biblia desde su niñez hasta ahora, ¿no? Y él ama la palabra de Dios y él ahora está empezando a leer el Corán, pero yo sé que eso no lo va a confundir a él, ¿no? O sea, que él tiene muy claro dónde está su fe. Si vas a leer el Corán, asegúrate de que eres lo suficientemente maduro en tu fe para poder leerlo, porque estás leyendo versículos inspirados por demonios y es bien importante que guardes tu fe. Entonces, mi primera respuesta sería no, no hace falta, pero si tú amas la palabra de Dios y lo haces con un corazón de amor y porque realmente quieres poder ayudar a alguien que cree el Corán a salir de ahí, pues eso es distinto. ¿Me entienden? Y pues nada, ¿cómo pueden involucrarse? Pues ya vamos a cerrar esto, pues orando, ¿no? Saben que tenemos grupo en Telegram, que estamos orando lunes, miércoles y sábados. Lunes y sábados estamos orando especialmente por Pérgamo, que no hay cristianos, todos son musulmanes allí. Y los miércoles estamos orando por Líbano. En Líbano sí hay bastantes más cristianos que en otros países de Medio Oriente, pero estamos orando por toda la transición, estamos extendiéndonos al mundo árabe, entonces estamos ahí en nuestro canal de Telegram orando esos días. Espero que se puedan unir. También tenemos una guía de oración por Medio Oriente gratis en nuestra página web. Pueden descargarla, son 30 días. Y si ya lo leíste, porfa, pásaselo a un amigo. Esa es una manera en que nos pueden ayudar. Compartan nuestros contenidos a otra persona, mándale el link a alguien de tu grupo de jóvenes o de tu grupo de casa y decirle, miren, está esta guía de oración por si alguien quiere estar orando por Medio Oriente. Eh, Más, pues motivando y dando a conocer la obra en tu iglesia, ¿no? Gracias por estar orando por nosotros, por el equipo aquí. Eh, Saben que necesitamos las oraciones de ustedes. A veces no sé cómo nos ven desde Latinoamérica, pero a veces nos escriben y así con palabras de tanto ánimo y de que nos admiran y wow, qué increíbles son porque están ahí, pero no somos nadie. Somos
normalitos con nuestras luchas y necesitamos la gracia de Dios y sus oraciones porque eso es lo que nos sostiene. De verdad, somos gente común y corriente que conocimos a Jesús y ahora queremos que gente conozca a Jesús, pero necesitamos la gracia de Él y sin la gracia de Jesús no vamos a poder hacer nada. Así que gracias por seguir orando por nosotros, porque lo necesitamos. Em, y bueno, les voy a recomendar un libro, si quieren leer un poquito más. Mucho de lo que les compartí hoy está basado en cosas de este libro que se llama Buscando a Alá, Encontrando a Jesús. Ese libro está en español y el autor es Nabil Qureshi, que lo voy a escribir. Nabil Qureshi. Él es de Pakistán y murió, bueno, ya murió, él murió muy joven de cáncer. Él fue a Estados Unidos y ahí conoció a un amigo en la universidad y empezaron a estudiar juntos la Biblia y el Corán. Pero bueno, no les voy a contar más, pero es muy, muy buen libro. Quizás el mejor libro en cuanto al cristianismo y al islam que pueden encontrar. Y, eh, y bueno, voy a ver si hay algunas preguntas que tenían acá. Perdón, voy a subir. Ahí hay bastantes. Ah, eh, La idea de ir a la Meca es como ir en Argentina, peregrinación a Luján, que hace la iglesia católica cumpliendo promesas, oyendo pedir algo. Me imagino que sí, la verdad no sé específicamente, pero me imagino que sí. Alá es Dios en árabe, sí. Eh, la palabra ojalá, usan la palabra ojalá para referirse a la expresión con el significado de si Alá, sí, exacto. Nosotros decimos ojalá y ellos dicen inshallah y significa si Dios quiere, es lo mismo, ¿vale? Los musulmanes en Turquía tienen enemistad contra los judíos. Sí, no solo los musulmanes en Turquía, en todo Medio Oriente hay una rivalidad muy fuerte, hay un odio hacia Israel y un odio hacia los judíos, que es otra petición de oración. Yo estoy seguro que es algo espiritual también, ¿no? Porque literal los insultan, o sea, es muy fuerte el ataque contra los judíos, a tal punto que la mayoría de los judíos en Turquía ha salido del país por miedo. Y los que están aquí no lo dicen, o sea, viven como ocultos y nunca te van a decir que son judíos precisamente por el racismo y el odio que hay contra ellos. Eh, ¿Cuál es el nombre del barrio en Estambul? Fatih. El barrio en Estambul del que hablaba al principio es Fatih. ¿Cómo evangelizas a un musulmán sin ofenderlo respecto a su teología o revelación? Bueno, no te prometo que no se va a ofender, pero evangelízalo con amor. Esa es la mejor manera, ¿no? Ama a la gente. Mira, una de las maneras que yo me acerco con musulmanes muy radicales es haciéndoles preguntas. Como, oye, yo sé que tú eres musulmán, yo soy cristiano, pero yo quiero saber de ti. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo es el cielo para ti? Cuéntame del cielo, cuéntame del infierno, cuéntame de cómo es tu relación con Dios. Y yo dejo que ellos hablen. Entonces, primero escucha, deja que ellos hablen, que te cuenten de lo que ellos creen. Y ya que tú les has escuchado, pues ellos ahora se sienten con la obligación de escucharte también. Entonces, mira, ahora déjame, yo te cuento, ¿no? Porque tú, para ti es esto, te voy a contar qué es lo que yo creo. Y eso me da oportunidad de poder compartir con ellos. Y me ha dado mucha oportunidad de compartir con musulmanes muy radicales cuando yo primero los escucho a ellos en lugar de llegar a como a simplemente a soltarles un sermón y ya. Escuchar es muy bueno. Escucha a la gente y luego tú también les puedes compartir. Eh, Remordimiento no es arrepentimiento. No, remordimiento no es arrepentimiento. Arrepentimiento implica un cambio de dirección, un cambio de mente. El remordimiento es cuando simplemente dices, ay, me sentí mal por lo que hice. Sí estuvo mal, ay, sí me sentí mal, pero realmente no te sentiste tan mal porque estás dispuesto a volver a pecar, ¿no? El arrepentimiento genuino es cuando hay un dolor que estás dispuesto a soltar el pecado. Y dices, ya no lo voy a volver, ya no quiero volver a tener que ver nada con ese pecado en mi vida, pero claro, tú no puedes, necesitas el poder de Dios para dejar el pecado. Por eso necesitamos la fe en Jesús y el poner nuestra confianza en Cristo. Arrepentimiento por sí solo no nos salva. Necesitamos la fe y la confianza en Jesús, porque Él es el que nos da el poder de dejar el pecado. Ok, más. Dania dice, ellos entienden por significado del lenguaje lo que significa arrepentimiento para que tengan otra comprensión de su significado, o es que no hay una cultura en cuanto al lenguaje, es decir, el significado de las palabras.
pues les explicas, ¿no? Arrepentimiento del griego, metanoia, cambio de mente, volver a Dios, muy bien. ¿Cómo es el cielo para las mujeres? Ya lo hablamos, que no es, las mujeres no son importantes. Eh, Perdón, no queda claro, ¿el cielo para los musulmanes no hay o es el paraíso para ellos? Cielo y paraíso para ellos es lo mismo, no hay una separación como para nosotros, ¿vale? Es lo mismo y ya lo explicamos al principio, el cielo paraíso en el Islam gira en torno a tu carne, en donde puedes darle rienda suelta a tus apetitos, pero en el cristianismo gira en torno a la gloria y a la santidad de Jesucristo. Eh, ¿Qué pasará en el infierno mientras están ahí? Pues no sé exactamente la teología específica, pero sí sé que saben que van a ser castigados y tienen diferentes tipos de castigos, ¿vale? Pero no es eterno. Venga para... Es cierto que los musulmanes esperan que Jesús venga a la tierra y diga que quiere ser musulmán. Ellos piensan que Jesús va a volver a la tierra para decirle a la gente que se hagan musulmanes. Eso es lo que ellos piensan. Nosotros sabemos que Jesús va a regresar a la tierra para ser rey y gobernar a las naciones. Excelente, no estamos cansados. Qué bueno que no se cansaron. Algunos sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Vamos ya a cerrar. Hay unas tres preguntas. ¿Hay traducción del Corán en español? ¿No hay traducción del Corán en turco? Sí, hay traducción del Corán en turco, pero la traducción para ellos ya no es el Corán. Si ellos leen la traducción del Corán en turco, ya no están leyendo el Corán, están leyendo otra cosa. El Corán se tiene que leer en árabe, según ellos, para que tú realmente leas el Corán. Por eso también ellos no les gusta cuando les das la Biblia en turco, porque ellos dicen, no, para leer la Biblia tienes que leerla en su idioma original, o ya no, ya perdió, ¿no? Pero pues les tienes que explicar que la Biblia no la tradujo alguien así a la ligera, que hubo un esfuerzo de un grupo muy grande de personas para traducir la Biblia, tanto en español como en turco. Entonces, si todavía no sigues nuestro Telegram, voy a poner ahí el link para que nos sigas y pasa la voz también a tus amigos para que nos sigan ahí. Preciosa sangre. Los esperamos en el siguiente taller. Compartan, porfa, compartan en sus redes sobre este taller, cosas que aprendieron, etiqueten a Preciosa Sangre. Los vamos a recompartir ahí en los stories. Y compartan en las redes de qué les pareció, si les gustó, qué aprendieron, etcétera, porque eso ayuda a que más gente conozca de la obra aquí. Ya saben, sigan nuestro canal en YouTube, Spotify, el podcast, etcétera, porque eso ayuda muchísimo a los algoritmos, que seguro ya lo saben, cuando ven vídeos de YouTube que el youtuber dice, pónganle un me gusta y síganos y pónganle tal. Pues lo mismo, ¿vale? En todo lo que tenemos. Que el Señor les bendiga, que tengan un día increíble, que Dios los bendiga. Vamos a terminar orando. Padre, gracias, te amamos. Gracias por sellar en nuestros corazones aquello que tú estás hablándonos. Bendecimos Medio Oriente, bendecimos Turquía, Líbano, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak, tantos países que necesitan de ti, Señor, Indonesia. Y Padre, yo te pido que nos des oportunidades de compartir con musulmanes, incluso ahí en Latinoamérica, en España, en donde estamos. En el nombre de Jesús yo pido que llames gente aquí, que abras las puertas para que gente que está en este grupo puedan venir aquí y servir a largo plazo o cualquier cosa que tú les llames. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Cerramos ya este taller.